Vamos a ir al libro de Romanos. Vamos a leer un texto bastante conocido. Estamos en el tema, acuérdense, tenemos un tema durante este mes: discernimiento espiritual. Y esta mañana pues yo quiero continuar con ese tema, pero los títulos van a ser diferentes, ¿verdad? O sea, los títulos son diferentes y todos son relacionados con este tema que es discernimiento espiritual. Y bueno, el texto bíblico es Romanos capítulo 12, verso 2. Ya cuando esté ahí me da un amén, por favor. Amén. Gloria a Dios. Romanos 12, 2. Amén. Voy a leer yo 3 versiones. No hay mucho cambio, sino unas, o sea, no cambia. Amén. Pero quiero leer las 3 versiones. Y la primera que voy a leer es la Reina Valera 1960. Y dice así, en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así dice en la versión Reina Valera 1960. Y voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice así: no se amolden. Fíjese, la Valera dice no os conforméis. Dice no se amolden, son sinónimos. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y dice la traducción actual, dice: y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser. Fíjate, me gusta mucho esta. Y no vivan como vive todo el mundo, al contrario, dice, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, discernir qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Bueno, esas 3 traducciones dicen de esa manera. Y luego estaba viendo yo la otra traducción. Dios habla hoy, dice: no vivan, dice, ya según los criterios. Me gusta, criterio. Dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir. Fíjense bien, cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, dice, lo que es bueno, lo que es grato, agradable, lo que es perfecto. Amén. Bueno, pues creo que ya escuchamos bien este texto. Y sobre este texto quiero hablar un poco en esta mañana. Y voy a ser breve en todo lo que me sea posible. Amén. Tomé una ilustración que un amigo me dio hace tiempo, me gustó mucho. Y quiero hablársela, decírsela esta mañana. Dice que hace muchos años, cientos de años, el rey de Inglaterra tenía que escoger cocheros para el carruaje real. El carruaje era tirado por caballos. Y le hizo una pregunta a cada uno de los cocheros, de los choferes del carruaje. Les hizo una pregunta. Les dijo de la siguiente manera: si ustedes me estuvieran llevando por un camino en la montaña lleno de curvas, ¿hasta qué punto podrían acercarse al borde del camino sin caer por la barranca? El primero dijo lo siguiente, presumió, ¿verdad? Era medio presumido, dijo lo siguiente: soy un conductor excelente, dijo. Su majestad podría manejar llevando el carruaje hasta 50 centímetros del borde a toda velocidad sin desbarrancarme, sin caerme por el barranco. Eso dijo el primero, presumido. El segundo cochero también presumió y dijo lo siguiente: mi habilidad y experiencia no tienen paralelos, no hay alguien igual que yo. Su majestad le dijo: yo podría conducir, el otro dijo 50, yo podría conducir su carruaje hasta 15 centímetros del borde del barranco.
Eso dijo el segundo. Y el tercero dijo lo siguiente: yo no arriesgaría su vida, su majestad. Yo conduciría el carruaje lo más lejos posible del barranco, del borde. El rey escogió al tercero. ¿Por qué? Porque era el único interesado en la seguridad del rey más que en presumir. Bien, hermanos, existe una actitud que aparece en muchas personas, jóvenes, adultos, y es de cuánto nos podemos acercar al borde sin meternos en problemas. ¿Cuánto nos podemos acercar a la línea sin meternos en problemas? Dice la palabra de Dios: no se amolden a este mundo. Pues la actitud de hoy en día de muchas personas es cuánto nos podemos acercar al borde sin meternos en problemas. Quiero ver hasta qué punto puedo acercarme al borde sin meterme en un problema. Lo único que quiero saber en la escuela es qué es lo que menos o lo menos que puedo estudiar y todavía aprobar las materias. No importa cómo lo haga, si hago un acordeón, si copio algo, pero yo nomás quiero saber qué es lo menos que puedo estudiar para aprobar el examen. El último dilema en cuanto a llevarse bien con sus padres es cuánto les puedo mentir a mis padres sin que me descubran. Y la única pregunta sería, en cuanto a tener una vida organizada, es cuánto desorden puedo tener en mi habitación. Y cuando se trata de servir a Dios, se pregunta cuánto puedo pecar y salirme con la mía. ¿Cuánto puedo hacerlo sin que se den cuenta? Las personas útiles para Dios tienen la actitud del tercer cochero del que hablamos al principio. Piensan que para honrar a Dios, veré qué lejos del borde puedo quedarme. Y diríamos en esta mañana lo siguiente: si quieres vivir para Dios, entonces dejarás que no solamente cambie tu conducta, porque podemos tener una conducta hasta cierto punto agradable para muchas personas. Podemos fingir, podemos ser un poco hipócritas, podemos moldear la conducta cuando estamos delante de la gente, podemos moldear nuestros hábitos cuando estamos delante en la iglesia. Entonces, si quieres vivir para Dios, no dejarás que solo cambie tu conducta, sino dejarás que Dios cambie tu interior, de adentro hacia afuera. Y bien, hermanos, hemos leído Romanos 12:2, y yo quiero decirles cuál es el objetivo de esta mañana de la predicación. Quiero que capte, que entienda el objetivo de este mensaje. ¿Cuál es el objetivo principal? El apóstol Pablo, aquí en Romanos 12:2, su objetivo es instar a los creyentes a experimentar una transformación profunda y significativa, que valga la pena, significativa en sus vidas. Y fíjese bien, ¿cómo quiere Pablo, a través de esta palabra, que haya una renovación? Es una renovación a través de una renovación de su mente. Que renueven su mente, que renueven su forma de pensar. Y esa forma de pensar es en Cristo. Pablo los anima, dice: no se conformen, no se amolden. Los anima a no conformarse a los patrones de este mundo caído, sino a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Vivimos en un mundo caído, en un mundo que no podemos ignorar. Vamos a trabajar todos los días, vamos a la escuela, convivimos con muchas personas. Y dice: no se amolden a este mundo, ¿sí? No se amolden a este mundo, que es un mundo caído, sino vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. La renovación de la mente implica un cambio. Fíjese bien, y voy a tratar con estos puntos un poco más profundo ahorita en el segundo, con estos
ahorita en la segundo punto que voy a dar. La renovación de la mente implica lo siguiente: un cambio en nuestros pensamientos, número uno, un cambio en nuestras actitudes y un cambio en nuestras perspectivas, hermanos. Pensamientos, actitudes y perspectivas. Y esto, si hay un cambio en nuestros pensamientos, si hay un cambio en nuestra actitud y hay un cambio en nuestra perspectiva, perspectiva es cómo vemos las cosas, cómo percibimos las cosas, usted y yo. Si hay un cambio en esto, esto nos va a permitir discernir. Estamos hablando de que este mes el tema es discernimiento. Si cambiamos nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestras perspectivas, entonces esto nos va a permitir discernir y vivir en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. En pocas palabras, el objetivo de esta predicación, según el apóstol Pablo, es que diríamos que el objetivo es llevar a los creyentes, o sea, a usted y a mí, a vivir una vida transformada. ¿Y cómo es eso? Una vida que refleje la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra existencia. Si resumimos en pocas palabras, usted y yo, el objetivo de esta predicación y lo que dijo Pablo es que usted y yo tenemos que reflejar en nuestra vida, ¿verdad?, a Cristo, ¿sí? Una vida transformada en Cristo. Pero no solamente en una área. Por eso dije ahorita, no dejes que solamente Dios moldee tú como eres, o sea, en ciertas partes, ¿no? O sea, hay que dejar que nos moldee de adentro hacia afuera. Entonces, esta mañana estaré tratando de desarrollar 3 puntos muy importantes que nos da Pablo en esta escritura. Número 1 es la llamada a no conformarnos, que no nos amoldemos, dice la palabra de Dios. Este versículo 2, mi hermano, que leí como 3 versiones, 4, comienza diciéndonos lo siguiente: no os conforméis a este mundo. El apóstol Pablo nos habla cuál es la tendencia de este mundo, la tendencia natural de este mundo. Y es muy fácil, mi hermano, que usted y yo nos adaptemos a los valores y a las prácticas que nos rodean. Porque dije ahorita, estamos viviendo en este mundo y es muy fácil que en nuestro trabajo, escuchando hablar a nuestros compañeros de trabajo, en la escuela, escuchando a nuestros compañeros en la escuela y a donde vamos, es muy fácil que usted y yo nos adaptemos a esos valores y a esas prácticas. Es muy sencillo. Cuando habla no se conformen, estar conformados implica ajustarnos, usted y yo, y seguir las normas de este mundo caído. Por eso no se amolden. Cuando usted se ajusta, usted ya se ajustó a esto, ya se ajustó a esto otro. Es que usted ya se amoldó a las normas de vivir de este mundo. Pero Pablo insiste: no se amolden, no se conformen. ¿Qué quiere decir Pablo? Que como cristianos, como hijos de Dios, y esto es un llamado en estos tiempos, amén, por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y como iglesia, hemos dicho muchas veces, como iglesia tenemos que ser un punto de referencia hacia las demás personas. Es que como cristianos usted y yo busquemos, amén, la voluntad de Dios en todo momento. El apóstol Pablo, a través de esta palabra, nos desafía a usted y a mí como hijos de Dios a que busquemos los valores de Dios, los valores de la palabra, que busquemos la voluntad de Dios en todo momento. A eso nos desafía el apóstol Pablo. Número 2, rápidamente, porque voy a hacer un poco de hincapié en el número 2. El primero es que no nos amoldemos, ¿verdad? Primero es que nos está llamando la palabra, el apóstol Pablo, a que no nos conformemos a este mundo. Y número 2, lo que el apóstol Pablo dice es la transformación a través de la renovación de la mente. Bueno, cabe mencionar, ¿verdad?, que estamos viviendo tiempos en los cuales la medicina, la psicología está diciendo que uno de los problemas
fuertes que tenemos hoy en día es problemas mentales. Hay muchos problemas mentales, unos por tantas cosas, ¿verdad? Cuestiones de droga y todo ese tipo de cosas, ¿no? No voy a entrar en ese tema de psicología ni medicina, porque no es lo que quiero hablar, pero se está diciendo que hay muchos problemas mentales. Y muchas veces usted dice, bueno, yo quisiera saber por qué esta persona piensa de esta manera. Yo quisiera saber por qué tiene esta forma de pensar. Y aquí el apóstol Pablo dice que hay una transformación. El título de este mensaje se llama La transformación es posible. La transformación es posible. Siempre hay forma de ser transformados si nos amoldamos a la palabra de Dios. Entonces, número 2 es la transformación a través de la renovación de la mente. ¿Cómo está nuestra mente? Pablo, después de hablar al principio, decirnos que no nos amoldemos, él continúa diciendo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestra mente. Aquí el apóstol Pablo nos presenta el camino hacia la transformación. Por eso el título de mi mensaje se llama La transformación es posible. El apóstol Pablo nos da la pauta, nos da la manera, nos enseña o nos presenta un camino hacia la transformación. ¿Y cómo es esto? La renovación de nuestra mente. Esta renovación, cuando hablo de renovación, esta renovación implica un cambio radical en nuestros pensamientos, actitudes y perspectivas. Y sobre esto quiero hablar un poco más. Un cambio radical en esa renovación. Esta renovación, es un cambio o implica un cambio radical. Radical es, esto es así, ya no es así. Radical es algo que te apartas drásticamente. Esto eras, esto ya no eres. O sea, ya eres diferente. Entonces el apóstol Pablo, cuando nos presenta este camino a la transformación, él nos habla de pensamientos, de actitudes y una perspectiva de cómo vemos las cosas. Cuando usted y yo estudiamos la palabra, a medida que profundizamos en la palabra, ¿verdad? Cuando usted y yo meditamos en la palabra, cuando usted y yo permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, nuestros pensamientos se van alineando cada vez más a los pensamientos de Dios. Yo el jueves puse un reto a la iglesia y creo yo que algunas personas lo tomaron. Y en ese reto dije yo, es importante, ¿verdad?, que en estos tiempos la familia se reúna nuevamente, haya un cambio en su estilo de vida, de buscar a Dios, que seamos más profundos. Y dije, vamos a estar orando a las 5 de la mañana, nomás los sábados. Vamos a levantarnos a las 5 de la mañana, vamos a orar. Si es posible durante el día, cuando sus hijos se levanten, lo primero que usted haga es decirle, véngase, vamos a orar, vamos a leer la palabra. Dije, comencemos con 15 minutos. Si usted no tiene ese hábito, media hora, una hora, pero que sea, ¿verdad?, eso lo primero que usted haga en el día, antes de irse a trabajar, antes de comenzar las actividades, ¿verdad? Porque cuando usted más profundiza en la palabra de Dios, cuando usted permite que el Espíritu Santo entre a su vida, Él va transformando sus pensamientos, y sus pensamientos se van a alinear cada vez más con la voluntad de Dios, con los pensamientos de Dios. Y esta transformación interna, cuando hablamos de una transformación interna, porque a veces podemos, como yo dije ahorita, y la palabra se escucha fea, pero podemos ser hipócritas y decir, bueno, yo me comporto de esta manera delante de la gente. A veces somos muy hábiles, políticos, ¿verdad? Y podemos nosotros ser muy políticos delante de las personas y ser muy amables y muy bonitos. Pero, mi hermano, cuando estamos hablando de transformación, es una transformación interna. Y esta transformación interna tiene un impacto significativo en nuestra forma de vivir. Y no nomás en nuestra forma de vivir, sino en cómo nos relacionamos con las demás personas. Y cuando el apóstol Pablo habla
de que renovemos nuestros pensamientos. ¿A qué pensamientos se refiere el apóstol Pablo? Bueno, quiero decirle unos pensamientos de los cuales el apóstol Pablo habla en toda su carta. Amén. ¿Qué pensamientos quiere Pablo que cambiemos nosotros o que transformemos? Es, número uno, ¿verdad? Es un pensamiento sobre la justificación por la fe. Es lo que Pablo dice. En Romanos, en este libro de Romanos, Pablo enfatiza mucho, lo repite mucho, la doctrina de la justificación por la fe, en contraste con la salvación basada en las obras, que muchas personas piensan que porque hacen muchas cosas o hacen buenas obras, entonces eso es correcto. Pero el apóstol Pablo habla mucho en esta carta acerca de los pensamientos sobre la justificación por la fe. Necesitamos cambiar nuestros pensamientos arraigados a la idea de que podemos ganar nuestra salvación a través de nuestros propios esfuerzos, y reconocer que somos justificados únicamente por la fe en Cristo Jesús. No importa usted qué tan bueno sea, no importa si usted nunca ha estado en un mundo de drogas, de alcoholismo, no importa, usted y yo necesitamos a Cristo, y la salvación solamente se obtiene a través de Cristo Jesús. Y eso es lo que dice Pablo en esta carta. Habla mucho acerca de eso, y me voy rápidamente porque quiero hacer más énfasis en los demás puntos. El otro pensamiento de lo que Pablo dice es pensamiento sobre la humildad y el orgullo. ¿Qué dice Pablo en Romanos? El apóstol Pablo destaca la importancia de la humildad y advierte en contra del orgullo. Orgullo, qué palabra tan terrible, ¿verdad? Usted y yo necesitamos cambiar nuestros pensamientos, que muchas veces están centrados en nosotros mismos, en la autosuficiencia, en el orgullo. Y necesitamos adoptar un pensamiento un pensamiento diferente, una actitud de humildad delante de Dios y delante de las demás personas. Es lo que el apóstol Pablo destaca en esta carta de los Romanos. Tenemos que tener una actitud de humildad delante de Dios y delante de las demás personas también. Es que bueno que usted y yo tengamos una buena mente para hacer negocios. Qué bueno que usted y yo tenemos una buena inteligencia para progresar en esto y hacer lo otro. Pero aquí Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Cambien su pensamiento sobre la humildad y reconozcan que es orgullo. Número que sigue, Pablo también habla de que tenemos que cambiar nuestros pensamientos sobre la vida en comunidad, como iglesia, como sociedad. El apóstol Pablo habla de la importancia de vivir en comunidad y amarnos mutuamente. Amarnos mutuamente. Dice, así como amas a Dios con toda tu fuerza, así ama a tu prójimo. Y el apóstol Pablo insiste, mi hermano, en que tenemos que cambiar nuestros pensamientos de cómo vivimos en comunidad, amarnos, respetarnos, respetar la manera de pensar de otras personas. Quizás, lo he dicho en otras ocasiones, viene de otra cultura, viene de otro país. Quizás hay veces chocamos con ciertas cosas o con ciertos pensamientos. Pero mi hermano, el apóstol Pablo nos habla a que vivamos en esa comunidad y nos amemos mutuamente a pesar de nuestras diferencias. Debemos de cambiar nuestros pensamientos egoístas, que muchas veces están centrados en nosotros mismos, por una mentalidad de servicio y amor hacia las demás personas. Servicio y amor hacia las demás personas. Rápidamente, el apóstol Pablo también habla de pensamientos sobre la transformación personal. El apóstol Pablo insta mucho en esta carta a renovar nuestra mente, y esto implica cambiar nuestros pensamientos negativos,
cambiar nuestros pensamientos negativos, el que siempre estemos buscando lo negativo de las demás personas, lo negativo de la iglesia, lo negativo de esta sociedad. El apóstol dice: cambien su forma de pensar, transformen su mente negativa, su mente pecaminosa. Cámbienos por pensamientos alineados con la palabra de Dios y su voluntad. Cambien estos pensamientos, esos pensamientos negativos, eso cámbienlo. Dejen de conformarse a los patrones de este mundo y permitan que la verdad de Dios transforme su forma de pensar. Así piensa el mundo, de una manera negativa. Todo lo que están viendo es en los medios muchas veces es negativo. Siempre estamos buscando lo más terrible al gobierno, lo más terrible a las iglesias, lo más terrible. Cambien esa forma de pensar. Empiezan a ver las cosas positivas, las cosas buenas, a destacar lo bueno que tiene tu esposo, lo bueno que tiene tu esposa, lo bueno que son tus hijos, lo bueno que es tu familia, lo bueno que es tu iglesia. Cambia eso y permite que la verdad de Dios transforme su forma de pensar. Inmediatamente el apóstol Pablo dice: ¿qué tipo? Ahí mismo yo le dije ahorita que íbamos a hablar acerca de pensamientos y actitudes. ¿Y qué tipo de actitudes habla el apóstol Pablo que tenemos que cambiar usted y yo? Bueno, ya lo dijimos en pensamiento, una actitud de humildad. Pablo exhorta a los romanos a tener una actitud de humildad. Debemos reconocer que nuestras habilidades y dones son un regalo de Dios. Lo que usted y yo somos, nuestras habilidades y nuestros dones, son un regalo de Dios. Y eso, cuando usted y yo entendemos esto, entonces, cuando usted y yo entendemos que es un regalo de Dios, si yo canto bonito, si yo soy muy hábil en las finanzas, si yo esto, es un regalo de parte de Dios. Y cuando yo entiendo que es un regalo de parte de Dios, entonces voy a dejar, fíjese bien, voy a permitir de esa manera que el orgullo no se apodere de mí. Cuando yo entiendo que viene de parte de Dios y que Dios me dio esos dones, me los regaló Dios. Claro que te has esforzado en ir a la universidad, claro que te has esforzado en hacer esto otro, pero es de parte de Dios. Dios te lo dio. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Y cuando de esa manera vamos a tener una actitud, porque dije yo cambiar de actitudes, vamos a tener una actitud de humildad, que es lo que busca Dios. Una actitud de servicio, hermanos. El apóstol Pablo, y estamos orando los sábados en la mañana, y dije: vamos a orar por los dones espirituales. Dije al grupo que vino, que era bastantes personas, había mucha gente, gloria a Dios. Dije: vamos a orar por los dones espirituales para que se derramen sobre la iglesia como nunca más, como nunca se ha visto. Que salgan a flote los dones espirituales, que si es el de hablar en lenguas, el de interpretación de lenguas, que si es el de fe, que si es el de hacer milagros, que si, mi hermano, creemos en el mover del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos de servicio, el apóstol Pablo insta a los romanos a que tengan una actitud de servicio, que los diferentes dones y talentos que usted y yo tenemos, que los usemos en bien de los demás, en bien de la edificación de la iglesia. Debemos de cambiar nuestra actitud egoísta y buscar oportunidades. Usted y yo tenemos que ver la oportunidad para servir y edificar a la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, hablamos de creyentes. Que nuestra actitud sea una actitud de servicio, y que en todo momento yo vea no una carga, no lo tengo que hacer, sino que tengo una actitud de servir a las demás personas, porque de esa manera estoy edificando el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Una actitud de amor sincero, mi hermano. ¿Cómo es eso? Pablo habla acerca enfatiza acerca de una actitud de la importancia del amor sincero y genuino. Oh, wow, amor sincero y genuino.
Debemos de cambiar nuestras actitudes de hipocresía, las actitudes de falsedad, de egoísmo, y tenemos que cultivar un amor auténtico que busque el bienestar de los demás. No porque me das, te doy. No porque me amas, te amo. No porque eres bueno, soy bueno contigo. A veces tenemos que amar a aquellas personas que son difíciles de amar. Aquellas personas que no les encuentras el lado, lo he dicho otras veces. Aquellas personas que amarlos significa esfuerzo. Amarlos significa perdonarlos muchas veces, porque a veces te ofenden, son burdos para hablar, te ofenden con sus actitudes, te ofenden con sus palabras, son duros muchas veces, te critican. Y sin embargo, aquí el apóstol Pablo habla de un amor sincero, la importancia de cultivar ese tipo de amor sincero. Rápidamente habla de la actitud de la alegría y de la paciencia. Pablo les dice a los romanos, a los creyentes: regocíjense en la esperanza y sean pacientes en la tribulación. Bueno, hay cosas que no es fácil. Tengan paciencia. Hay veces vemos que los malos tienen más que nosotros y decimos: bueno, pero ¿por qué esta persona avanza tanto? Si yo tengo en la iglesia, ¿por qué yo no tengo esto? Y esa persona ni va a la iglesia, lo tiene. Mi hermano, el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí es: reconcíjense en la esperanza y sean pacientes en la tribulación. Hay cosas que estamos viviendo en un mundo caído. Debemos de cambiar nuestra actitud de quejas y desesperanza y adoptar una actitud de gozo y paciencia, confiando en el plan de Dios en medio de las dificultades. En medio de las tribulaciones, tengan una actitud de alegría y de paciencia. Ese tipo de cambio de actitud de la que el apóstol Pablo está hablando. Regocíjense, amén. No se amolden, no sean como los demás. Rápidamente habla también de la actitud de generosidad y hospitalidad. Pablo anima a los creyentes a practicar la generosidad y la hospitalidad. Generosidad. Debemos cambiar nuestra actitud de avaricia y egoísmo y abrir nuestras manos a hogares, a personas, a bendecir a alguien más, a bendecir a las demás personas. Y rápidamente yo le dije ahorita que habla de pensamientos, de actitudes y de perspectiva. ¿Qué perspectiva? ¿Qué es lo que yo pienso de eso, de estas actitudes? ¿Qué yo pienso de estos pensamientos? Para la redundancia, ¿qué pienso yo? ¿Cómo veo todo eso? Es que no importa cómo lo vea yo, lo que importa es cómo lo ve Dios. ¿Y qué nos quiere decir Dios con eso? No es lo que yo pienso. Mi pensamiento puede ser muy corto, o quizá distorsionado por las circunstancias, o quizá por lo que me ha pasado y todo eso. Mi pensamiento puede ser diferente. Pero ¿qué es? Que el apóstol Pablo habla de pensamientos, de actitudes y de una perspectiva que tenemos que cambiar. La perspectiva de que debemos ser perfectos antes de acercarnos a Él. ¿Cuántas personas piensan que yo no voy a la iglesia hasta que cambie esto en mi vida? No, ya no voy a la iglesia porque esta semana tuve un pleito con mi esposo o con mi esposa y pasó esto, y mejor ya no voy a la iglesia porque no quiero ser hipócrita. Qué vergüenza que se den cuenta los hermanos que esta semana pasó esto en mi vida. Esa es la perspectiva que mucha gente tiene, que para venir a la iglesia tienen que ser santos. No, cuando vienes a la iglesia, Dios empieza a trabajar en tu santificación. Te va ayudando a caminar hacia adelante, va cambiando tus pensamientos, va cambiando tus actitudes, y por lo tanto tu perspectiva de cómo lo veías ahora es diferente. Cómo estás viendo las cosas. No es porque tenemos todas las cosas en orden, porque si, mi hermano, esta mañana pudiéramos darnos cuenta cómo fue nuestra mañana antes de venir a la iglesia, muchos se asombrarían de lo que sucedió en ver a ciertas personas,
O cómo fue en la semana. Mi hermano, muchos caeríamos en el escándalo. Wow, ¿cómo es posible que eso pasó y ahorita esté en la iglesia? Mi hermano, no es porque tenemos todas las cosas en orden, no es porque somos completamente santos, somos santificados por Cristo a través de su sangre, por el Espíritu Santo, por eso. Pero antes de acercarnos a Cristo, usted y yo éramos un desorden muchos, o muchas cosas, imagínense, o sea, muchas cosas son inmencionables incluso, más ni podemos testificarlas muchas veces. O sea, mi hermano, pero no nos acercamos a la iglesia porque somos santos. Llegamos a la iglesia porque Cristo puede hacer un cambio en nuestras vidas, porque Cristo puede cambiar nuestra forma de pensar y aún nuestras actitudes y aún nuestra forma de pensar, la perspectiva que teníamos de las cosas. Jesús nos invita a acercarnos a Él tal y como somos, con nuestras imperfecciones. Voy a repetir, con nuestras imperfecciones. Véngase a la iglesia, el cambio es posible. ¿Cuántos dicen amén? Si no ha pasado todavía, el cambio es posible. Mientras esté ahí, mientras usted no se salga, mientras usted se quede, el cambio es posible en nuestras vidas. La perseverancia, el perseverar. Hay muchas veces vemos que parece que hay un retroceso, pero quiero decirte, quédate, mi hermano, permanece a través del tiempo y el cambio es posible. Dios quiere verte aquí con tus imperfecciones, así como llegaste y llegamos llenos de pecado. Así Cristo quiere que permanezcamos, no con ese pecado, sino expectantes de que Él puede hacer un cambio en nuestra vida, en nuestros pensamientos, porque estaban viciados nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos estaban viciados de acuerdo a lo que vivíamos, de acuerdo a lo que pasó en nuestras vidas. Pero Cristo puede hacer un cambio. ¿Cuántos dicen amén? Él es el único que puede transformarnos, Él es el único que puede cambiarnos. ¿Cuántos dicen amén? Y rápidamente, la perspectiva de que somos merecedores de la gracia de Dios. A veces creemos que merecemos la gracia y el perdón de Dios por nuestras buenas obras o comportamientos. Sin embargo, la verdad es que la gracia de Dios es un regalo. La gracia es un regalo, repito, gratuito e inmerecido. No lo merecíamos. Usted y yo no merecíamos la gracia. Decimos muchas veces, este se va a ir al cielo con todo y tenis. Falso. Sin Cristo nos vamos al cielo con todo y tenis. No nos merecíamos. Gracia es que no lo merecíamos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? No podemos ganar la gracia ni merecerla, sino que se nos ofrece por su amor y por su misericordia. Gloria a Dios. Usted que lo entendió en esta mañana, yo no merecía estar en este púlpito. Yo no merecía estar aquí, pero es por su gracia y por su misericordia. La perspectiva de que seguir a Cristo nos eximirá de los problemas y el sufrimiento. Es que si vas a la iglesia ya, todo va a pasar. Ya no vas a tener problemas, vas a tener mejor trabajo, la mejor esposa o el mejor esposo. Hermano, esa es nuestra perspectiva. Algunas veces asumimos que seguir a Cristo nos protegerá de todas las dificultades y de todo el sufrimiento en la vida. Sin embargo, la verdad es que Jesús mismo nos advirtió que en este mundo enfrentaríamos aflicciones. Pues, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Amén. Por eso, lo que podemos encontrar en Cristo es consuelo y esperanza en medio de nuestras pruebas. Vamos a pasar por circunstancias, pero en Cristo podemos encontrar consuelo y esperanza. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Aún en medio de las circunstancias, en medio de lo que tú no puedes entender, en medio de lo que no puedes comprender, hay esperanza de que Cristo, así justamente con la prueba, la dificultad, te va a dar una salida. Hay una esperanza de que Cristo puede mover las cosas a nuestro favor, que Dios pueda hacer algo, que la transformación es posible. Y rápidamente, la perspectiva de que nuestra relación con Dios es solo religión
o cumplimiento de reglas. Tenemos una perspectiva muchas veces de que llegamos a la iglesia y tenemos a un Dios que está con una varita para ver quién se equivoca, para mocharle la cabeza. Tenemos a un Dios, muchas veces tenemos esa expectativa que la iglesia es solamente reglas, que es religión. Podemos ver en nuestra relación con Dios muchas veces como un conjunto de puras reglas y rituales que debemos de cumplir. Pero déjeme decir algo en esta mañana. La verdad es que Dios está buscando una relación personal y transformadora de nosotros mismos. No se trata de solo seguir reglas y normas, sino tener una conexión íntima y significativa con nuestro Creador. Es que si vas a la iglesia tienes que ponerte este traje, tienes que peinarte así. Dijo una persona y me llamó mucho la atención. Dijo: es que yo pensé que usted no era pastor. ¿Y por qué? Pues es como se visten. Y es que ¿por qué? Es que todos los pastores pues se peinan así, se visten así. Dijo: y usted no se viste así. Entonces muchas veces tenemos la perspectiva de que vas a la iglesia y tienes que usar faldas hasta mero abajo, y tienes que no pintarte y no hacer. Mi hermano, eso retira a mucha gente de las iglesias. Dios está buscando, mi hermano, una conexión íntima con usted y conmigo, una conexión que sea significativa por medio de la oración. Y rápidamente nuestra perspectiva, el propósito de la transformación. Pablo nos revela el propósito de la transformación, es decir, para que comprobéis, dice, cuál es. Ese es el punto número 3. ¿Cuál es? Cuando usted y yo nos dejamos transformar nuestros pensamientos, cuando dejamos que Dios transforme nuestros pensamientos, entonces, ¿cuál es el propósito que el apóstol Pablo nos muestra cuando hay esta transformación? ¿Para qué somos transformados? Bueno, el propósito de la transformación es decir, para que comprobéis, dice Pablo, cuál es la buena voluntad de Dios, para que disciernas. Hasta ese momento no habías discernido. Te dijeron que tenías que ir a la iglesia, te dijeron que tenías que orar, te dijeron bueno, ahora vas a poder discernir en el Espíritu cuál es la voluntad de Dios para ti. Porque dice, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Ahora, a través de esa conexión con Cristo, ahora a través de esa relación con Cristo, ahora yo puedo entender cuál es la buena voluntad de Dios, porque es agradable y perfecta. La transformación de nuestra mente nos permite discernir. Estamos tratando el tema de discernir. La transformación de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes y de nuestra perspectiva. Eso nos permite a usted y a mí discernir y vivir en la buena voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A medida que nuestra mente se renueva, a medida que nuestra mente se renueva, a medida que nuestra mente se transforma, entonces usted y yo somos capaces de entender, y hasta ese entonces de entender y de aplicar los principios divinos de Dios en nuestra vida, en nuestra vida diaria, en lo que vivimos usted y yo. La voluntad de Dios se convierte en nuestra guía. Quiero que escuche esto. La voluntad de Dios, cuando discernimos en el Espíritu, cuando entendemos la voluntad de Dios, entonces, hermano, esa voluntad de Dios nos permite vivir con plenitud y satisfacción, porque vivimos de acuerdo con sus propósitos y todo será diferente. Voy a decir algo ya para concluir. Alguien puso este ejemplo y me gustó mucho.
para usted en esta mañana, para usted que no fue fácil la semana. Quizá muchos de los que estamos aquí podemos moldear nuestra sonrisa y pretender que no ha pasado nada. Yo no sé cuál sea qué es lo que usted está pasando, pero alguien puso un ejemplo muy bonito y me gustó. Alguien dijo: imagínense que hay un recipiente grandote de cristal y ese recipiente de cristal está lleno de agua cristalina, agua muy limpia, agua muy bonita. Imagínense que el recipiente cristalino y limpio y bonito es usted, e imagínense que el agua es el mundo en el cual vivimos. Y mientras más usted y yo nos acercamos al mundo, entonces esa agua se empieza a contaminar con pecado, inmoralidad, con pensamientos equivocados, con actitudes igual que el mundo. Entonces ya cuando usted vea que agua está completamente turbia, sucia, yo te quiero decir esta mañana algo. Podríamos dejarnos llevar por las cosas como están. Podríamos dejar de pelear. Podríamos dejar de pelear y decir: ¿para qué? ¿Qué caso tiene? La pelea se vuelve más fuerte. Todo se viene más fuerte. Cuando quiero hacer las cosas bien, todo se viene más fuerte. No entiendo. Y podríamos dejar de pelear y de luchar, y podríamos dejar que el agua o que nuestro cristal vea todo eso sucio. Yo te digo en esta mañana, no dejes que esa agua, que ese mundo venga, influencie en lo que tú eres. Tú no eres eso. No intentes serlo. No dejes que los pensamientos de otras personas, no dejes que las actitudes de alguien más cambien lo que tú eres. Dios hizo algo en tu vida. Dios ha hecho algo en tu vida. Dios ha venido haciendo algo en tu vida. Dios te tomó de lo vil y menospreciado. Dios te sacó de ahí donde decías que no podías salir. Dios hizo algo maravilloso en tu vida. No dejes que el mundo venga y dicte tu manera de ser. No dejes que el mundo venga y te diga: tú tienes que hacer así, porque si no, eres diferente a los demás y aquí no encajas. No dejes que el mundo se entrometa en tu vida y te dicte y te ponga un estilo de vivir que tú no eres. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres santo porque así dice la palabra de Dios. Entendamos este propósito. Dejemos que Dios transforme nuestros pensamientos. Dejemos que Dios transforme nuestras actitudes. Y dejemos de que Dios transforme nuestra perspectiva de ver las cosas. Y voy a concluir de la